Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un feliz fin de semana para todos. El inicio en este viernes 22 de noviembre del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes con el repaso del acontecer internacional 8 en punto en Colombia. El sonido que retumbaba anoche en las calles de Bogotá, aproximadamente una hora, duró un cacerolazo histórico en el cierre del paro nacional. La protesta se registró en Bogotá, en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Cartagena también. Desde las ventanas de sus apartamentos, otros con marchas espontáneas en las calles, hicieron sonar así el metal. El deterioro en las pensiones, este supuesto deterioro en las pensiones, los salarios, el incumplimiento de los acuerdos que dicen los estudiantes ha tenido el gobierno. Estas han sido las principales razones o ganchos para apoyar las movilizaciones. Las marchas comenzaron pacíficamente. Alrededor de la 1 de la tarde, en algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, se presentaron ciertos disturbios, enfrentamientos con la policía, con el SMAT. La Central Universitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, estas dos de las principales convocantes a la jornada de manifestaciones de ayer, han confirmado que hoy no va a haber paro. Damos cuenta de algunos de estos disturbios que se han registrado en el 21N, en la jornada de ayer, en la capital en Colombia, en Facatativá, un sector también muy cercano a la capital colombiana. Se vivió una jornada de manifestaciones. Al principio, como lo decía hace un momento, fue pacífica, luego transcurrió con cierta anormalidad. Estudiantes, profesores, trabajadores, ciudadanos de a pie expresaron el descontento que tienen, según ellos, frente a políticas del gobierno de Iván Duque, también a la creciente violencia contra líderes sociales y también líderes indígenas. Ya en horas de la tarde, estas imágenes eran pues furor en redes sociales, desmanes, infiltrados, encapuchados, ciertos actos vandálicos encendieron prácticamente la ciudad. Varios puntos de la capital fueron el foco del vandalismo, de la violencia. En la Plaza Bolívar, por ejemplo, en el centro de la capital hubo enfrentamientos, invasión, ataque a edificios del Congreso, la alcaldía local, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia. En la localidad de Suba, esto queda al nororiente de la ciudad capital, ahí los disturbios se prolongaron por varias horas, hasta altas horas de la noche, mientras que los manifestantes estaban armando barricadas y atentaron contra el servicio de transporte público. Destrozaron el portal de Transmilenio. Esta es la unidad de transporte más importante de la capital. Los ciudadanos denunciaron abusos por parte de la fuerza policial para reprimir estas protestas. 8:03. Hace poco tiempo ha hablado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha anunciado a partir del mediodía en Bogotá una ley seca. También señaló que detrás de los actos violentos cometidos en varios puntos de la ciudad, de lo que hemos visto algunas de las imágenes, hubo redes criminales que lo han auspiciado. Un cálculo inicial, según el alcalde de Bogotá, de estos daños se aproxima a los 20.000 millones de pesos, es decir, cerca de 6 millones de dólares. Vamos a escuchar al alcalde. El costo de los daños es un costo que supera los 20.000 millones de pesos. Haremos unas evaluaciones
posteriores. Vamos a tener ley seca a partir del mediodía y hasta el mediodía de mañana para comenzar. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Colombia también ha dado declaraciones ya a la prensa, ha hecho un pequeño balance rápido, además de lo que ha sido la situación en Colombia tras los actos vandálicos en algunos puntos de la jornada de este paro nacional. Habla de 2 víctimas mortales y de cerca de 100 detenidos. Vamos a escuchar al ministro también. Entre ayer y hoy fueron capturadas 98 personas, 207 más fueron conducidas a estaciones de policía para su protección. 8 menores fueron aprehendidos y se llevaron a cabo 53 allanamientos en cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Si bien en la mayor parte de la jornada de movilización no hubo contratiempos, en casos puntuales los violentos causaron afectaciones. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de 2 personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. Una de las situaciones de orden público que mayor emergencia se dio fue en la población de Facatativá. Una de las más delicadas durante este paro nacional, un municipio que está ubicado a 36 kilómetros de Bogotá. Ahí hubo saqueos, destrucción. Esto es lo que se registró durante la jornada. Esto obligó a las autoridades locales a ordenar incluso un toque de queda. Vándalos atacaron locales comerciales, ingresaron a algunas viviendas a robar, luego atacaron la sede de la alcaldía, a la que intentaron prenderle fuego. Los residentes de la zona denunciaron la reacción tardía por parte de las autoridades. Y tras la jornada de ayer, pues también hubo un balance de los destrozos, los daños que hubo por parte de, según dicen quienes estaban en las calles, de ciertos infiltrados, gente encapuchada, que no tuvo reparo en hacer daño a las centrales de transporte. Por ejemplo, ahí estamos viendo el Transmilenio. El registro que hasta el momento ha dado, 138 estaciones del sistema de Transmilenio. 68 de ellas presentan graves afectaciones. Lo dijo también el alcalde de Bogotá. 16 buses fueron atacados, 50 más del sistema integrado de transporte fueron vandalizados. En este reporte también se indica que 4 trabajadores han sido agredidos y resultaron heridos durante los disturbios. Enseguida vamos a saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Está con nosotros para hablarnos sobre lo vivido en las últimas horas, Jairo. Ahí estaban las voces e imágenes. Hace poco se ha decretado una ley seca incluso en la capital. El ministro de Defensa sale con un reporte, 2 muertos, 98 personas detenidas. ¿Qué se puede sacar de estas horas? Que si bien es cierto, empezó como algo pacífico, con el transcurso del tiempo pues se fue tornando un poco preocupante incluso en sectores como Cali, particularmente Bogotá y Facatativá. Muy buenos días. Buen día, Jairo. Buen día. El balance sin duda es agridulce. Lo dulce corre por cuenta de la fiesta democrática que vivió Colombia. No se puede negar cómo miles de personas colmaron las calles en Bogotá, Cali, en ciudades intermedias y pequeñas, con proclamas sociales que buscaban no solamente reivindicar derechos sociales que han sido vulnerados durante los últimos años, sino especialmente alzar su voz de protesta de manera legítima y en el marco constitucional de la protesta pacífica. Pero lo agrio va por los actos vandálicos, situaciones críticas como las que se vivieron en Suba, particularmente en donde actos vandálicos, zozobra, saqueos fueron la nota característica, en Cali igualmente y en otras ciudades como Facatativá y Popayán. Pero también esa parte poco agradable corre por cuenta de las autoridades de policía y autoridades de alcaldía que se vieron sobrepasadas por cuenta de la incapacidad que en algunos casos se dio para anticipar esta situación, una respuesta tardía de la policía, no hubo acompañamiento militar y de manera sensible lo ocurrido en Cali, Ruth. No es suficiente con decretar un toque de queda.
No es suficiente con lanzar medidas de seguridad cuando no existe pie de fuerza suficiente para garantizar que esas medidas de seguridad se cumplan en efecto y poder controlar las situaciones que terminan saliéndose de cauce. Las alteraciones de orden público, en última instancia, terminan por opacar una jornada cívica muy importante que marca un punto de inflexión muy importante en Colombia y que cerró al estilo de Caracas y que se ha repetido en muchos lugares de América Latina con un cacerolazo en contra de la administración Duque. Histórico además, porque en Colombia los que habitan, los que son colombianos dicen nunca antes habíamos visto una réplica de estas ollas, las cacerolas. La gente salía de forma voluntaria, quizás en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, con sus ollas a manifestarse o desde sus balcones lo hacían. Jairo, se ha hablado de que hay redes criminales, lo ha dicho hace un momento Peñalosa, que están auspiciando estos actos vandálicos, pero no se da nombres. Lo escuchábamos también al alcalde de Cali diciendo, no, esto es alguien que nos llega extra, que quiere generar el caos en esta nación. Sin embargo, aparte de los actos vandálicos que se dan, como tú lo dices, ayer hubo una manifestación democrática de unas peticiones que tienen ciertos sectores, distintos puntos, además son como más de 10 puntos en la lista y cada vez iban sumando más en contra de lo que hace la gestión de Iván Duque. ¿Qué se puede decir o la gente, la ciudadanía espera concretamente que se diga cuando se acusa? Ah, no, es que fácil es decir, no, los de allá fueron los que organizaron esta revuelta de acá, entonces... Pero eso es quizás tratar de eludir algo que se está pidiendo. ¿Cómo lo ves? Ahí hay dos lecturas que son muy importantes tener en cuenta. La primera, Ruth, para todos los televidentes en América Latina, hasta mediados del 2015, cualquier acto vandálico que se producía de manera simultánea en el territorio colombiano, inmediatamente era achacado a las FARC, porque era una organización nacional con capacidad para afectar el orden público, pero hay que tener en cuenta que la FARC, como la conocimos, ya no existe. Esto hace más gravosa la situación porque los actos vandálicos que están planificados, coordinados, que tienen objetivos criminales y delictivos claramente identificados, se reproducen en diferentes ciudades y está claro que no hay una coordinación nacional. Esto nos lleva a la primera conclusión. Esas personas interesadas en afectar la convivencia ciudadana, dañar el patrimonio público y privado, son pequeños grupos que están ubicados en diferentes ciudades del país, trabajan de manera autónoma y demuestra que no tenemos la inteligencia suficiente para anticiparnos a esta situación crítica y que muy seguramente se va a repetir en el corto plazo. Y el segundo punto, que es muy delicado igualmente, es que este tipo de cacerolazos, que son inéditos en Colombia, aunque ya hubo pequeñas expresiones, se intentó un cacerolazo en contra de la administración Samper, se intentó otro también en contra de la administración Santos, hay que tener muy claro que estos cacerolazos están dirigidos, es una expresión de malestar social contra la administración de Iván Duque. Algunas personas, con razón, dicen que también pueden estar dirigidas a rechazar los actos violentos que se presentaron, a los saqueos y al vandalismo, pero yo creo que es más malestar popular frente a la administración Duque. Se vio en diferentes estratos sociales, en diferentes ciudades. Está convocado un nuevo cacerolazo a las 4:30 de hora colombiana, en las horas de la tarde, y creo que hay malestar. Muy seguramente creo que una porción muy importante no están de acuerdo con la suspensión de la implementación del acuerdo de paz. El gobierno se defiende, pero creo que es evidente que no se está cumpliendo el proceso de paz. La muerte de líderes sociales es otro tema que preocupa de manera especial a la sociedad colombiana, y cierto tipo de medidas sociales que van en contra de los derechos adquiridos de la clase trabajadora en Colombia, reforma de pensiones, reforma laboral, problemas en salud. Yo creo que hay un abanico de inquietudes sociales que no están siendo escuchadas por la Casa de Nariño, y esto demanda un timonazo por parte del presidente Iván Duque. Un timonazo. Ayer justamente daba declaraciones el presidente de los colombianos, aproximadamente cerca de las 11 de la noche, salió una intervención breve en la que se refería en cierta medida a este malestar que ha sido manifestado en las calles, como tú bien lo señalas, Jairo, un malestar que
según lo dicen muchos analistas, está muy distante de lo que hace el Grupo de Sao Paulo o lo que promueve el Grupo de Sao Paulo o esta agitación, estos twitters incendiarios por parte de ciertos políticos en Colombia pertenecientes a la izquierda. Esto ya tiene que ver con un malestar quizás. ¿Qué medidas debe tomar el presidente Duque, a criterio tuyo, para las próximas horas y para en realidad hacer efectivo este diálogo social que fomenta el mandatario? Bueno, lastimosamente hemos perdido el contacto con Jairo Libreros, vamos a continuar. Y lo decía hace un momento, el presidente Duque salió anoche en una locución, fue transmitida por radio y televisión, habló un poco del desarrollo de la agenda social y dijo que hay que contribuir en el ataque a la corrupción. Propone este diálogo social, así lo decía el mandatario. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Vamos inmediatamente a los lugares de la noticia, a los distintos puntos. En Bogotá, esto es lo que sucede a esta hora, pues hay jóvenes que se están sumando a la limpieza de los destrozos y el vandalismo que dejaron estas manifestaciones el día de ayer. Las autoridades tratan de dar un tinte de tranquilidad. Vamos a saludar a Juan Pablo López, nuestro periodista de NTN 24. Nos cuenta sobre la situación un día después de la protesta. Juan Pablo, ¿dónde está Juan Pablo? ¿Me confirman? Está en el sector de Suba, donde ayer fue pues escenario de manifestaciones violentas. Juan Pablo, te escuchamos con tu reporte. Qué bonita esa imagen, además. Ver cómo se integra la sociedad ante una situación que ha sido lamentable y dolorosa para los colombianos, los destrozos. Así es, Ruth, es admirable lo que está pasando en ese momento. Yo le quiero decir que este fue uno de los lugares donde concentraron ayer el mayor número de enfrentamientos y de manifestaciones violentas entre la fuerza pública y los vándalos que se enfrentaron en buena parte de la tarde y parte de la noche en las calles. Incluso hubo algunas quemas de los contenedores de basura, regaron, esparcieron por todas las calles y cerraron la vía y estuvo bloqueada esta parte de la capital del país, de la capital Bogotá. Pero lo que está pasando en este momento es admirable. Se han unido una cantidad de jóvenes a tratar de limpiar los escombros en esta zona. Los daños en el portal de Suba, este portal presta servicio del sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio aquí en Bogotá y tuvo que salir de operación buena parte de la tarde y de la noche. Hoy amaneció con operación restringida, sin embargo está operando en este momento pues con algunas restricciones. Esto porque la gente no puede acceder a varios sitios porque están llenos de vidrios y de piedras y las autoridades están tratando de cuantificar cuáles fueron los daños y además cuánto se van a demorar en las reparaciones de los daños. Lo que ustedes ven con la ayuda de mi cámara Jimmy de Paz es las personas, algunos jóvenes que vinieron hasta este lugar diciendo: yo también quiero aportar mi grano de arena y no quiero ver mi ciudad destruida, por eso voy a ir a limpiar. Se armaron con escobas y recogedores y lo que están haciendo es tratando de limpiar, ayudar a las personas que están encargadas de la limpieza y recolección de los escombros para que esta estación, este portal pueda nuevamente funcionar lo más pronto posible. Regálame su nombre, por favor. Buenos días. Me llamo Federico. Federico, ¿por qué? Porque esto no es la ideología que está representando el paro, esto es vandalismo, esto es algo que están haciendo personas ajenas al paro y el repudio es total para este tipo de actos. Nosotros queremos un cambio, pero sin violencia. Al tener violencia nos estamos igualando a las personas que estamos
protestando. Y por eso la decisión de armarse con recogedor y escoba y ayudar a limpiar, ¿no? Sí, pues de aún no hacemos el cambio, toca hacer acá, toca limpiar la Cali, porque eso no demuestra nada, eso solo genera más violencia. Muchas gracias, lo felicito por su buena labor. Son varios jóvenes los que se han hecho acá, incluso también ahora, un poco más temprano, había unas flores con un cartel que decía paz. Es decir, las manifestaciones ayer en su mayoría, y esto hay que decirlo, fueron pacíficas, fueron ordenadas. Las personas salieron a las calles con una intención de decirle al gobierno, decirle a las instituciones, mira, aquí está pasando algo y necesitamos que los escuchen. Pero al final de la tarde, sobre todo tarde, noche, se presentaron algunos desórdenes, no solamente acá, sino en la Plaza de Bolívar. Vamos a seguir caminando por acá. Hágame un favor, ¿cuál es su nombre? Matías. ¿Por qué la decisión de salir y ordenar un poco? Pues es que ayer estábamos viendo las noticias y pues vimos toda esta destrucción, no nos gustó y decidimos venir. Además con lo que dijo Peñalosa, pues quisimos venir a ayudar. Felicitaciones, muy buen el gesto que está haciendo y lo reconocemos además. Lo que les estamos mostrando en estos últimos segundos es el nivel de destrucción. Este portal que presta el servicio a una buena parte de la población de Bogotá está prácticamente destruido, está cerrado una parte, así que la gente tiene que tomar otra ruta para poder llegar a los buses del sistema masivo de transporte, mientras hacen toda la cuantificación de los daños y además también mientras limpian los vidrios que pueden representar un peligro para los ciudadanos. Les seguiremos informando más adelante sobre lo que pasa aquí en Bogotá y sobre todas las condiciones que se han puesto, no solamente para restablecer la movilidad del servicio público, del sistema de transporte público que quedó bastante afectado, sino también las condiciones normales de la ciudad de Bogotá. Desde el portal de Suba, en la capital del país, en la capital de Colombia, Juan Pablo López, NTN 24, buenos días. Juan Pablo, buen día para ti, gracias por ese reporte, esos testimonios también de estos jóvenes que están participando el día de hoy en la limpieza. En la limpieza luego de los destrozos del día de ayer. Retomamos la conversación con Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Quedaba una pregunta en el aire, Jairo. Hablábamos después de escuchar la locución del presidente Duque en el que invita a un diálogo social. ¿Qué más debe hacer el presidente para poner en práctica esta convocatoria o esta invitación o mantener este diálogo social que fomenta? Ruth, esa es la pregunta del millón y muy seguramente existen diferentes caminos para solucionarla. Yo veo algunos asuntos que tienen que manejarse de manera urgente, hablando de ese timonazo. En primer lugar, creo que él tiene que llegar a un acuerdo con los partidos políticos para ganar mayores niveles de maniobrabilidad en el gobierno, en el Congreso. Hay que tener en cuenta que el bloque conformado en estos momentos por el Partido Liberal, el Partido La U y Cambio Radical tienen bloqueado su administración. Creo que es el momento de implementar el estatuto de la oposición y brindarles participación ministerial y participación política a esos partidos para que estos se declaren, según el estatuto de la oposición, no en partidos independientes, sino en partido de gobierno. Sin maniobrabilidad en el Congreso difícilmente se puede garantizar una buena administración de las políticas públicas. En segundo lugar, el diálogo social. Él tiene que establecer una mesa de inmediato con los principales líderes de la protesta que se expresaron el día de ayer y buscar que no solamente tener un discurso unificado frente a ciertos temas sociales, sino crear mecanismos, políticas públicas y leyes que garanticen ese buen gobierno. Y un tercer punto, Ruth, para cerrar, que me parece muy importante. No podemos olvidar que el 1 de enero se posesionan los gobernadores del país y 1.122 alcaldes locales. El presidente tiene que establecer un mecanismo de comunicación directa con estos nuevos mandatarios y buscar un mecanismo que le permita coordinar políticas públicas que desde el nivel central beneficien a las entidades territoriales. Jairo, voy a agradecerte estos minutos que has dedicado a la mañana de NTN 24, nuestro analista permanente, dándonos un poco balance y también pues lo que debería suceder con respecto a toda la movilización, el paro nacional del 21 de noviembre. Gracias, Jairo, un buen día, buen viernes. Ruth, feliz día. Igualmente, y que sea feliz, ojalá. Otras ciudades del país donde también se han registrado caos, desórdenes, en Cali. Lo decíamos hace un momento, la gente estaba alterada por estos saqueos, estos actos de vandalismo que se daban. Cali es una ciudad que queda en el suroccidente del territorio. Algunos barrios del sur, ahí se registraron una ola fuerte de saqueos, invasiones
de viviendas por parte de los vándalos. El ejército y la policía tuvo que hacer presencia en estas zonas para dar, en cierta manera, tranquilidad a los ciudadanos. En horas de la tarde, el alcalde ya había decretado el toque de queda, medida que inició a las 7 de la noche y ya culminó el día de hoy a las 6 de la mañana. Justamente saludamos a esta hora a José Vicente Cabezas. Él es periodista de NTN 24 y de Noticias RCN desde Cali. Nos reporta cómo amanece la ciudad, que el día de ayer estuvo un poco con los ánimos caldeados. Adelante con tu reporte, José Vicente. Compañeros, buen día. Pues buen día. Si hacemos alusión a una de las estrofas de nuestro himno nacional, cesó la horrible noche, o al menos así lo parece aquí, en el sur de Santiago de Cali, barrio Calicanto, y en sectores como Valle de Lili, en donde por vías como esta accedieron grupos de entre 30 y 50 hombres, muchos de ellos jóvenes, algunos con sus rostros cubiertos con camisetas, y llegaron hasta los parqueaderos que se encontraban en las partes exteriores de varias unidades residenciales, intentando primero saquear los vehículos y posteriormente tratando de llegar hasta las porterías, en donde a través de muros y rejas saltaban o intentaban hacerlo por lo menos para saquear muchos de los apartamentos. La comunidad se unió, muchos de ellos armados con palos, armas blancas. Quienes tenían armas con salvoconducto pues decidieron sacarlas y enfrentar a los delincuentes para hacer un frente común de esta situación que se prolongó por cerca de 5 horas, entre las 7 de la noche y la medianoche. Afortunadamente la policía logró tener un apoyo adicional de hasta 700 hombres para poder llegar a cada uno de estos sitios. En ese tiempo, en ese lapso, pues la misma comunidad tuvo que hacerlo por sus propios medios mientras tenían el apoyo de ejército también para poder controlar estos desmanes. Se presume que estas personas llegaban desde el oriente de Cali, muchos de ellos, como les contaba inicialmente, con sus rostros cubiertos, intentando saquear varios de los apartamentos que se encontraban en esta zona, aún bajo el curso de una toque de queda con ley seca que inició a las 7 de la noche y que terminó a las 6 de la mañana de hoy. En este curso, y a pesar de los operativos de la policía, estas personas salieron a la vía, no les importó la fuerza pública e intentaron arremeter contra la comunidad. En pocos minutos será restablecido el servicio del masivo integrado de Occidente Mío. Los buses recorrerán ya algunas de las vías que han sido dispuestas nuevamente, limpias, de barricadas, y pues algunas de las estaciones, más de 36 vandalizadas, más de 19 buses vandalizados, más de 56 saqueos. 115 personas detenidas, 46 policías, todos lesionados en medio de estas refriegas, y 52 civiles que también se enfrentaron con estas personas que intentaron llegar a sus viviendas y hurtar sus pertenencias. Ese, pues de momento, el panorama que se vive. Este es el resultado que hace pocos minutos entregan también operacional las autoridades en Santiago de Cali, y ellos por supuesto seguirán, como nosotros, muy atentos al desarrollo de esta jornada y a esperar que sea absolutamente tranquila en el día de hoy. Es la información que se registra desde el sur de Cali. Continúo con ustedes en el estudio, compañeros. José Vicente, muchas gracias por ese reporte. Ojalá que así se mantenga, que cese la horrible noche que pasaron, padecieron los caleños con respecto a actos vandálicos el día de ayer. Vamos a citar inmediatamente también las dos caras de los excesos en Colombia. Este video, que ha sido difundido, replicado también, la brutalidad de un policía que le da una patada a una joven. En redes sociales circulan estas fuertes imágenes del ataque de un miembro del SMAT a una joven que va en una bicicleta. La mujer cae al piso producto de este fuerte impacto, mientras que los otros manifestantes reclaman por este acto que califican y que por supuesto es desproporcionado e indignante. Mientras tanto, este otro video que vemos abajo es una mujer, ahí está con varios compañeros, ella pertenece al ejército. Los compañeros intentan auxiliarla, sacarla de la multitud que descontroladamente la acogió contra el personal de las fuerzas militares y la policía. Sucedió en contra de la subteniente del ejército. Esta chica resultó herida en medio de la marcha en la Plaza de Bolívar. La uniformada tuvo que ser atendida de emergencia luego de ser agredida por un vándalo que le arrojó un objeto contundente
en su rostro. Quítale el casco con cuidado. ¿Quién es médico acá? ¿Nadie? Y también citar lo bueno, la lección de generosidad, de inocencia, por parte de una menor, una niñita, que salió a los muy 9 grados centígrados que había en la capital colombiana, Salomé, ese dicen que es el nombre, al menos eso entendí cuando vi el video, de cuando le preguntaban cómo te llamas. Esta niñita sale a repartir pan con su pijama a los policías que estaban ahí resguardando la seguridad en el sector donde habita ella y sus padres. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias, oye. Dios me la bendiga. Deme la mano. Dios me la bendiga, oye. ¿Al gol de la calidad, amor? 5-5 para el gol. Lo que tengo un poco de aquí, me voy por acá hablando, me quiero quitar a más de la cara. Volvemos más adelante con el tema Colombia. Ahora revisamos lo que marca la agenda informativa en Estados Unidos. En Nueva York está Alejandro Rincón para hablarnos de esta cifra alarmante para los padres de familia. Resulta que 4 de cada 5 adolescentes no está haciendo suficiente actividad física. Esto lo dice la ONU. Un estudio que ha hecho ha llegado por primera vez a esta conclusión. En Estados Unidos y América Latina, estas son algunas de las regiones donde mayor cantidad de jóvenes con sedentarismo existe. Alejandro, adelante con tu reporte. Un buen día. Hola, feliz viernes para todos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mínimo de actividad física diaria que una persona debería hacer es de 1 hora. Pero de acuerdo con este nuevo estudio, un 80% de los jóvenes en etapa escolar, es decir, de los 11 a los 17 años, no llega ni siquiera a cumplir este requisito. De acuerdo con este estudio, el mayor que se haya hecho hasta la fecha y el más importante alrededor de esta causa, las niñas son más inactivas que los niños. En promedio tienen una tasa de inactividad del 85%. Ahora, en el caso particular de América Latina, en promedio los niños de nuestra región son más inactivos que la media a nivel global. En promedio, una tasa del 82% de inactividad. De acuerdo con lo que ha identificado este estudio, en Costa Rica está el mayor índice de actividad, es decir, es donde los niños de nuestra región son menos inactivos, y en Venezuela es donde están las peores tasas de inactividad entre los más jóvenes. Una de las autoras del estudio entregó las siguientes declaraciones alrededor de las tendencias principales que se han encontrado dentro de este análisis. Nosotros no hemos visto grandes mejorías en la reducción en el mundo respecto a la actividad física. De hecho, en donde hemos visto sí un incremento quizás en la prevalencia de que el 80% en el 2001 sobre el 70% ahora mismo en el 2016. Así que es muy alto el paro de la actividad física y no hay ninguna mejoría al respecto. Creo que hay una insuficiencia de actividad física que en grandes porcentajes está afectando las recomendaciones que se han dado sobre el tema. De acuerdo con las autoras de este estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, hay 2 factores que pueden ser considerados como determinantes sobre el por qué los jóvenes ahora son cada vez menos activos. Por una parte, la revolución tecnológica, no solo el uso de videojuegos, sino también la dependencia de los dispositivos móviles está llevando a que cada vez haya menores niveles de actividad. Hay un componente también interesante que se resalta dentro de este estudio y tiene que ver con el impacto directo de las políticas públicas a nivel global. En los 146 países que fueron estudiados se detectó que parte de las razones por las cuales los jóvenes son inactivos es por temor a salir a las áreas públicas o a los parques. Las condiciones de seguridad también de una u otra forma juegan un rol en la forma como ahora los jóvenes a nivel del mundo pues están teniendo niveles mayores de inactividad. A la luz de estas circunstancias, pues las recomendaciones de las autoras de este estudio es que se generen políticas de fomentar el deporte y la actividad entre los más jóvenes, pero pues también es importante el diseño de políticas públicas para que se mejoren las condiciones de acceso a los sistemas de transporte o digamos de movilización. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.
Agradeciéndote por este reporte y vamos a hablar inmediatamente con Emiliana Molina desde Washington sobre una iluminada telepredicadora que llega ya a la Casa Blanca. Estamos hablando de Paula White, la nueva asesora espiritual del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El propósito ha sido, según lo dicen algunos medios de comunicación, Emiliana, retener las bases evangélicas en las elecciones presidenciales del 2020. Tú tienes la palabra a esta hora y quisiera empezar preguntándote quién es y qué trascendencia tiene, al menos en la Unión Americana, la señora Paula White. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ha sido White nombrada como la nueva consejera de la Iniciativa de Fe y Oportunidad de la administración de Donald Trump. Es una ex pastora y telepredicadora, como lo mencionabas, profesante de la teología de la prosperidad. ¿Qué es ese tipo de teología? Pues es una teología que exalta las buenas finanzas y el bienestar económico y las pinta como si fueran de la mano con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si eres pobre, seguro es porque estás haciendo las cosas mal hechas, como no donando tu dinero a los emisarios del mensaje. El propósito de White es acercar al presidente estadounidense a las bases evangelistas que lo ayudaron a elegirse en el 2016. White ha dicho cosas como que su relación con Trump es como una tarea enviada por Dios, o también que decirle no a Trump es como decirle que no a Dios. De hecho, también ha dicho que cuando ella camina por el suelo de la Casa Blanca, es en realidad Dios quien camina por ese suelo de la Casa Blanca. Muchos, por ese tipo de comentarios, la tachan de charlatán y dicen que es la persona errónea para lograr el voto de los evangélicos. Pero la pastora de Florida, de 53 años de edad y casada 3 veces y que vive en una gran mansión, tiene bastante en común con el presidente estadounidense. Pues en agosto recordemos que el presidente Trump levantó sus brazos en los jardines de la Casa Blanca frente a decenas de periodistas y dijo: "Yo soy el elegido". Días más tarde se retractó y dijo que era una broma. Pero Trump también ha dicho en múltiples ocasiones que nunca ha tenido que pedirle perdón a Dios. Así que así las cosas, Ruth, a esta hora, pues Trump es tan bueno que nunca ha tenido que pedirle perdón a Dios. Estamos en directo desde Washington. Les saluda Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por traernos ese reporte desde la capital estadounidense. Estamos tratando temas de la región. Vamos a Bolivia, donde el Congreso de este país está trabajando para consensuar, aprobar también cuanto antes una ley de convocatoria a elecciones generales. La Comisión de Constitución, por acuerdo entre opositores y oficialistas, analiza los 2 proyectos de ley que han sido presentados. Uno por el Movimiento al Socialismo, MAS, y el otro por la presidenta interina Jeanine Áñez. El objetivo de los proyectos es llamar a nuevas elecciones generales en el país. Se espera que tanto la Cámara del Senado como la Cámara de Diputados aprueben uno de los 2 proyectos. De no ser así, la presidenta interina podría por decreto convocar a nuevos comicios, anulando de esta manera la jornada electoral del pasado 20 de octubre, en la que Evo Morales ganó en primera vuelta, ocasionó la crisis política actual en la que se encuentra sumergida Bolivia, luego de las denuncias de fraude electoral que finalmente obligaron a Morales a renunciar y salir del país junto a su vicepresidente. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, miembro del movimiento socialista, confirmó que Evo Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera no van a participar en estas nuevas elecciones generales. Es una decisión del movimiento al socialismo. Nosotros ya no nos manejamos personalmente hoy, nos manejamos en reuniones de bancada, en consulta con los sectores sociales, y por eso nuestra posición también del MAS es decir que se respeta el artículo 168, no participa Evo Álvaro, participamos con nuevos actores políticos y esa es la posición oficial del MAS. Vamos a saludar al senador Carlos Klinsky, él es senador nacional por Santa Cruz, nos habla a esta hora desde Bolivia. Gracias por acompañarnos, senador. Sabemos que en la tarde de hoy hay reunión justamente para esta votación y ver si se convoca a las elecciones y ya hay fecha para estas elecciones, lo que ha sido un pedido de Jeanine Áñez. ¿Qué va a suceder en este debate que van a tener? Buen día. Buen día. Un gusto estar presente en su programa. Comentarle que, bueno, lo que se está haciendo es tratar de concertar 2 proyectos de ley, uno que presentó el Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, y uno que presentó la presidenta de la República, Jeanine Áñez. Se está conciliando, se está tratando de concertar para que se pueda convocar a elecciones en el país
pero con la certeza de que las elecciones sean transparentes, sean limpias, que exista un árbitro imparcial y dentro del menor tiempo posible para darle certeza y pacificar al país. Esta tarde hay una sesión de Comisión de Constitución donde estaremos participando con el propósito de poder culminar algunos aspectos que todavía no hemos podido concertar con la bancada del Movimiento Socialista. Justamente la presidenta Áñez ha advertido que si no hay un acuerdo va a fijar fecha por decreto. Evo Morales, en cambio, pues desde México arremete contra el gobierno interino, exige el fin de la masacre. ¿Cuáles podrían ser las posturas con estas dos propuestas que se han presentado? Bueno, el expresidente Morales es el que está convocando precisamente a generar violencia en el país. Nosotros, más bien lo que estamos haciendo con una parte importante de la bancada del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente, es llegar a una concertación. Todavía quedan resquicios de un ala radical del partido de Morales pretendiendo impedir que se lleguen estos acuerdos. Nosotros tenemos esperanza en que hoy puedan deponer esas actitudes y podamos ir avanzando en lo que significa ya la concertación. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es una ley de convocatoria para elegir los miembros del Tribunal Nacional Electoral con el propósito de que ellos, y su reglamentación, ellos, una vez electos, van a hacer el cronograma correspondiente dentro de los términos técnicos, ajustando las fechas para tener elecciones lo antes posible. Nosotros esperamos que hasta este domingo nosotros tengamos aprobado en senadores y también en diputados el proyecto de ley que precisamente de convocatoria a la elección de los tribunos de supremos electorales. ¿Quiénes podrían integrar o quiénes podrían participar en esta convocatoria que se va a hacer para los miembros del Consejo Electoral, que fue pues esta entidad bastante cuestionada en las últimas elecciones? Decían que tenía mucha relación con el Ejecutivo y pues eso es lo que desencadenó esta ola de manifestaciones. Se hablaba de un fraude electoral. ¿Quiénes podrían participar en esta convocatoria para integrar este ente y garantizar así lo que piden los bolivianos, que es una elección transparente? Mire, Ruth, nosotros como oposición hemos venido cuestionando la forma de elección que ha tenido el movimiento al socialismo, no solamente con el órgano electoral, sino también con el poder judicial y también con los diferentes poderes del Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Contraloría. Todos los reglamentos para la selección de los servidores públicos, en este caso el órgano electoral, fueron adecuados para que miembros del partido, simpatizantes o militantes del partido del Movimiento al Socialismo sean electos para ocupar estos cargos. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es precisamente que el método de selección de las personas que puedan ser electas en este cargo sea precisamente por una cuestión de meritocracia, de personas que sean lo más notable posible para darle certidumbre. El pueblo boliviano no cree en el órgano electoral precisamente por la forma en que se condujeron las últimas elecciones y también las anteriores. Entonces, nosotros tenemos que darle certidumbre al pueblo boliviano y eso es eligiendo a las personas probas y las personas capacitadas para poder darle certidumbre y ser imparciales en órgano electoral tan importante para poder hacer elecciones limpias. Senador, brevemente, ¿esta tarde podría haber un consenso o se tomará varias sesiones para poder llegar a determinar una fecha? Mire, nosotros estamos hace un par de días ya tratando de consensuar, hemos llegado a acuerdos muy importantes, sin embargo quedan algunos puntos que detallar. Hay que hacer énfasis en que lo que se está haciendo en este momento en primera instancia es precisamente una ley de convocatoria para la elección del Tribunal Supremo Electoral y son ellos los que una vez electos van a determinar cuál es el cronograma electoral. Nosotros todavía tenemos algunas diferencias con la bancada del Movimiento Socialismo y esperemos que esta tarde se puedan solucionar para que entre hoy en la noche o mañana en la mañana se pueda aprobar este proyecto de convocatoria en senadores y posteriormente pasa a diputados. Paralelamente se está trabajando ya en conjunto en el reglamento para que una vez aprobado en diputados se pueda llamar una asamblea, que es un congreso compuesto por ambas cámaras,
y poder lanzar así la convocatoria para la elección al Tribunal Supremo Electoral. Senador, gracias por estar con nosotros. Carlos Klinsky, senador nacional por Santa Cruz, ha estado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen viernes para usted en Bolivia. Muchas gracias, Ruth, y siempre es un placer estar a través suyo, llegar a todos sus televidentes. Muchas Encantada, gracias. Nuevo corte comercial. En pocos minutos vamos a dar paso a nuestro periodista Carlos Arturo Albino, reportándonos de la Plaza Bolívar de Bogotá. Luego de todas estas horas de actos vandálicos que se vivieron, disturbios también que se registraron en Colombia durante la jornada del paro nacional. 98 personas han sido detenidas, hasta el momento 2 muertos, según ha dicho el ministro de Defensa, y millonarios daños materiales. En la capital se vivió esta jornada de manifestaciones. En principio era una marcha pacífica, transcurría con normalidad. Ya en horas de la tarde varios puntos de la ciudad fueron el foco de vandalismo. La ciudad se encendió. Lo dicho, en la Plaza Bolívar, en el centro de la capital, ahí hubo enfrentamientos, hubo invasión, ataque de edificios del Congreso, la alcaldía local, la Catedral Primada y el Palacio de Justicia. Saludamos a Carlos Arturo Albino, está en el lugar de la noticia, 9:01, desde la Plaza de Bolívar. ¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora, luego del 21 de noviembre? Carlos, tú tienes la palabra. Hola Ruth, muy buenos días. Estamos a 12 grados en la capital colombiana. Amanece con tranquilidad a esta hora la Plaza de Bolívar. Sin duda alguna, pero pareciera un lugar que haya tenido enfrentamientos graves, como lo ocurrió el día de ayer. Sin embargo, lo que vemos en pantalla es el civismo por parte de muchos estudiantes, quienes están tratando de borrar los grafitis que se hicieron en este caso al Palacio de Justicia. Jessy Zorro está en la imagen y le pido que me acompañe un poco más hacia donde está el monumento de Simón Bolívar. Ruth, el monumento de Simón Bolívar fue muy protegido para que no fuese vandalizado. Sin embargo, rompieron este cerco, llegaron hasta el Simón Bolívar y dañaron la espada. Esta estatua de Simón Bolívar tiene años de historia en ese lugar, es un ícono importante para el país y también como sitio turístico. La espada de Simón Bolívar fue completamente dañada. La restauración solamente de esta espada puede pasar los $100.000. Es lo que no ha dicho el distrito. En las últimas horas han dado una rueda de prensa donde han anunciado que van desde el mediodía de este viernes. Hay ley seca en Bogotá. Esto para tratar de evitar que se formen desmanes en horas de la tarde que, según la policía, tendría información. En este momento hay varias estaciones de Transmilenio. Recordemos que Bogotá no tiene metro y que Transmilenio le sirve como un transporte masivo a la capital, que transporta aproximadamente 2.500.000 personas diarias. Allí está en la imagen de Jessy Zorro. Trataron de quemar la estatua de Simón Bolívar en la plaza icónica del país, que tiene años de historia. Está el Congreso de la República, la Alcaldía de Bogotá, el Palacio de Justicia y la Catedral Primada. Y así ha quedado. Un poco más hacia su derecha, también trataron de vandalizar la Alcaldía de Bogotá. Incluso lograron romper algunos vidrios, trataron de ingresar a alguna de estas oficinas para llevarse lo que había. Definitivamente pareciera un lugar de destrozo, un lugar de desastre. Es doloroso las imágenes con que la amanece hoy en Bogotá. Sin duda alguna le pega también al país. Ruth. Carlos, gracias. Efectivamente, el sitio que queda luego de estos desmanes que se vivieron, que dejan o que indican lo que es el despropósito de una protesta, estos actos vandálicos que se dieron en el transcurso de las horas el día de ayer, particularmente en este punto. Como tú dices, parece que ha pasado un torbellino aquí, los destrozos son grandes. El secretario de Gobierno de Bogotá está con nosotros aquí en la mañana. Saludamos a Iván Casas. Gracias, señor Casas, por atender este llamado. Sabemos que estaba bastante complicado con las ruedas de prensa que está dando el alcalde de la ciudad de Bogotá, de la capital. Sin embargo, le agradecemos estos minutos para hablar un poco del balance. Ya lo escuchábamos al señor Peñalosa diciendo pues los destrozos
Y hablando de los recursos que se van a destinar para las reparaciones de estos actos vandálicos, ¿qué ha dicho el alcalde? Necesariamente implican quitarles recursos a los servicios que presta el gobierno, principalmente a los ciudadanos menos favorecidos. Adelante. Así es, muy buenos días. Buen día. En efecto, estamos haciendo un balance de lo que fueron los daños generados el día de ayer por hechos vandálicos en distintos puntos de la ciudad de Bogotá. Tuvimos 3 puntos en especial con muchas afectaciones: el entorno de la Universidad Nacional de Colombia, el centro de Bogotá en la Plaza de Bolívar y la localidad de Suba, la avenida Ciudad de Cali con Suba, que es el punto principal del portal de Transmilenio de Suba. Todavía estamos haciendo un balance completo de daños materiales, pero sabemos que son pérdidas incalculables para la ciudad. Hay muchísimas estaciones de Transmilenio que fueron afectadas, hubo daño no solo a los bienes públicos del distrito, sino también a bienes de particulares, a comercio. Tuvimos lamentablemente también algunos saqueos. Tuvimos una jornada lamentablemente que se dañó desde un buen propósito, que era el de movilizarse por parte de muchos ciudadanos para manifestar su inconformidad con distintas políticas del Estado. Se convirtió lamentablemente en actos vandálicos, en actos que no le dejan nada bueno a la ciudadanía y que tampoco generan canales de comunicación y diálogo entre los ciudadanos y el Estado para la solución de los problemas sociales. Para hoy en Bogotá, además de trabajar fuertemente en volver a conectar el sistema integrado de transporte, en lograr que se normalice la operación del sistema, estamos previendo algunas medidas especiales. Una de ellas es: vamos a decretar una ley seca a partir de las 12 del mediodía de hoy, es decir, en ningún establecimiento de comercio ni en el espacio público será permitido la venta de licor y el consumo de licor. Esto con el propósito... Esa es una medida que fue anunciada y que lo decíamos hace un momento por el alcalde de Bogotá. ¿Por qué ustedes decretan esto de la ley seca a partir del mediodía? Bueno, porque consideramos que lo más seguro es que en la tarde y noche de hoy continúen las actividades de protesta. Volvemos a reiterar que no estamos en contra de la protesta social pacífica y organizada, pero creemos que sumado a esas actividades de protesta se pueden volver a presentar actos vandálicos, hechos que van a afectar a la ciudad, y queremos estar preparados, queremos evitar al máximo la posibilidad de que haya alteraciones al orden público en distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo más se van a preparar para contener, en el caso no consentido y no deseado, de que se repitan actos vandálicos como los de ayer, por ejemplo? Bueno, nuevamente vamos a tener a nuestro equipo de la Policía Metropolitana de Bogotá, del SMAT, los gestores de convivencia, 120 en total, acompañando los distintos puntos de la concentración en la ciudad. Nos vamos a concentrar especialmente en portales de Transmilenio y en estaciones del sistema integrado de transporte, porque lo principal es garantizar el flujo normal de ciudadanos en el tránsito de la ciudad el día de hoy, hacia sus actividades académicas y hacia sus trabajos. ¿Posibilidades hay? Se lo pregunto porque usted está con el alcalde trabajando pues desde las últimas horas, cuando se han dado estos desmanes en Bogotá. Cali lo hizo, el toque de queda. ¿Ustedes han considerado decretar un toque de queda en Bogotá si llegan a darse estos disturbios como los de ayer? Estamos preparando desde el punto de vista jurídico distintas posibilidades y distintas opciones. Hasta el momento no hemos contemplado la necesidad de avanzar en el toque de queda. Creemos que con las medidas que estamos adelantando hoy, el decreto de ley seca y la presencia específica de las autoridades de policía en distintos puntos de la ciudad, vamos a poder garantizar una jornada tranquila. Si se repite o incluso se incrementa la de protesta que se tuvo el día de ayer, creemos que podremos tener un control de la ciudad. Es importante hacer un llamado a la ciudadanía nuevamente a que si se quieren manifestar, así que si quieren protestar, lo hagan de forma pacífica. La violencia no es un camino, no es un mecanismo efectivo para buscar que el Estado escuche a la ciudadanía y mucho menos que dé solución a las problemáticas sociales. Voy a agradecerle estos minutos. El secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas, hablando con el canal de las Américas NTN 24 para darnos un poco el balance, actualizarnos sobre las medidas que se han tomado en las últimas horas por el alcalde. Gracias, buen día. Revisamos otras noticias que tienen que ver con el acontecer mundial. Santiago, la capital. Esta es la imagen recurrente, pero esto sucedió ayer. Grupos de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, lanzaban piedras, atacaron los vehículos blindados de la policía. Mientras tanto, los agentes pues respondían lanzando agua, también gases lacrimógenos para intentar dispersarlos. Más de un mes de movilizaciones se registran en territorio chileno y la tensión no cesa
a pesar de que el gobierno de Piñera anunciara una serie de reformas para aplacar en alguna medida el descontento social. Esto en cambio se dio en La Paz, una multitudinaria marcha de seguidores de Evo Morales. Ha sido disuelta por la policía. Los manifestantes provenientes de la vecina ciudad de El Alto descendieron con 5 féretros en rechazo a los choques con la policía registrados el martes, que dejaron 8 muertos en las inmediaciones de una planta de distribución de combustible. Los enfrentamientos estallaron después de que los uniformados despejaran la salida de camiones destinados a paliar la escasez de combustible en La Paz. El gobierno interino de Bolivia ha lanzado en las últimas horas un nuevo llamado al diálogo para pacificar al país. Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente y pido acompañar este encuentro a los organismos internacionales y también a la Iglesia. En Nicaragua, mientras tanto, se cumplen ya 8 días del asedio policial contra la parroquia San Miguel Arcángel en Masaya. En este templo, 7 madres de los denominados presos políticos se mantienen en huelga de hambre desde el pasado 14 de noviembre. Están exigiendo la liberación de 130 presos políticos del régimen de Ortega. Policías y seguidores de Ortega rodean la iglesia, impiden que entren agua o comida para estas personas que se están manifestando y que acompañan a este grupo de mujeres. Honduras ha amanecido en medio de una tragedia, una masacre. Sacude a la región de Puerto Cortés. 7 miembros de una misma familia han sido asesinados. Ha sucedido este jueves. Hombres armados dispararon indiscriminadamente en el lugar donde se encontraban. 5 personas murieron en este ataque, las otras 2 fallecieron en los centros asistenciales. ¿Qué dicen los testigos? Dicen que los atacantes portaban armas de largo alcance y chalecos antibalas también. Las autoridades están investigando el móvil de estos hechos y si está relacionado o no con la actividad económica de la familia, que es dueña de una flota de autobuses. Con esta masacre ya son 61 las matanzas colectivas en este país en lo que va del año. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, ha enviado una nueva propuesta de reforma tributaria con cambios menores respecto al proyecto que ya fue rechazado por la Asamblea Nacional el pasado domingo. Esta vez la iniciativa ha sido presentada previamente a varios legisladores para viabilizar su aprobación. Moreno busca recursos para poder reducir el déficit fiscal, que está estimado en unos 3.600 millones de dólares en este año, pero ha tenido problemas para aplicar las medidas que forman parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por oposición de sectores sociales, empresarios también y partidos políticos. El Papa Francisco ha viajado hoy al distrito de San Pran, a unos 35 kilómetros de Bangkok, donde se encuentra la segunda comunidad católica más grande de Tailandia, para reunirse con religiosos, con obispos tailandeses. El Papa ha elogiado el compromiso que tienen con la población que sufre pobreza, explotación. Francisco ha advertido este viernes que la tecnología y la globalización están realizando ciertos efectos en los jóvenes de todo el mundo, al punto que su singularidad e individualidad cultural se están convirtiendo en especies en peligro de extinción. En nuestra sección Ciencia, Salud y Tecnología vamos a hablar hoy de la nueva banda inteligente Band 4 de Huawei. Esta proporciona datos detallados. Estamos hablando de frecuencia cardíaca, pasos, distancia, velocidad y calorías. Aquí sus novedades. La Huawei Band 4 es cómoda, tiene un diseño juvenil y además le garantiza a los usuarios un monitoreo proactivo de la salud. La pantalla 2,5D de la Smart Band también ofrece una experiencia visual de alta calidad, una interfaz atractiva y notificación inteligente de mensajes. La banda inteligente se adapta a los cargadores USB generales, permitiendo con ello cargar el dispositivo en cualquier lugar.
Esta es la banda 4 de Huawei. Entre las principales características de este equipo está la posibilidad de cargarlo como puerto USB desde uno de sus lados de las correas. Otra posibilidad es que podemos disparar fotos desde el equipo hacia el celular que nos está tomando la fotografía, y adicional a eso tiene hasta 7 días de uso con su batería. La Huawei Band 4 permite hacer un seguimiento detallado e inteligente de la frecuencia cardíaca del usuario con precisión gracias al Huawei TrueSynth 3.5. Es importante resaltar que también proporciona recordatorios inteligentes a través de vibraciones si la frecuencia cardíaca del usuario excede el promedio máximo. Gracias a ustedes por su sintonía con el Canal de las Américas.